13 de noviembre de 2023, Rusia RT Moscú. La postura de Estados Unidos sobre Gaza paraliza al Consejo de Seguridad de la ONU. Lula acusa a Israel de matar inocentes sin ningún criterio en la Franja de Gaza. Decenas de muertos deja un nuevo ataque de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia. La posibilidad de ayudar a Ucrania disminuye cada semana, dice la Casa Blanca. ¿Qué objetivos persigue Xi y Biden con su reunión durante la cumbre de APEC? Más noticias: al menos 5 muertos y varios heridos en un ataque israelí contra un campamento de refugiados en Cisjordania. Publican imágenes de los soldados israelíes dentro del Parlamento de Hamas en Gaza. Petro califica de carnicería desatada por Netanyahu los ataques contra el hospital Al-Sifa. Publican las primeras fotos de la cocaína encontrada en la Casa Blanca. Francia pondrá fin al suministro gratuito de armas en Ucrania. Biden insta a Israel a proteger los hospitales en Gaza. Minuto a minuto, Israel amenaza al Líbano mientras sigue con su ofensiva en Gaza. La inflación en Argentina fue de 8,3% en octubre y trepó a 142,7% en los últimos meses. Hallan sin vida a la primera persona no binaria de América Latina en ser magistrada electoral. Estudio revela que el gas natural licuado exportado por Estados Unidos daña más el ambiente que el carbón. Musk. Europa parece que va camino a una guerra civil. Crean en Rusia un vino que podría ayudar a adelgazar. China, con CGTN en español. Xi Jinping pide esfuerzos continuados en reconstrucción de zonas afectadas por las inundaciones. Más noticias en la portada, que suele recoger otras del día y otras de semanas anteriores. Xi Jinping inspecciona la reconstrucción de la zona afectada por las inundaciones de Beijing y Hebei. Más noticias: el presidente chino, Xi Jinping, destaca la importancia de los intercambios entre personas y también el presidente se reunirá con su homólogo estadounidense Joe Biden. Xi Jinping responde a carta de director general de la Orquesta de Filadelfia. Funcionarios afirman que la conversación entre China y Estados Unidos abre otras puertas. Alemania doblará su ayuda militar a Ucrania en el año 2024. Los residentes de San Francisco expresan sus expectativas entre la cooperación China-Estados Unidos. Esto es lo que tienes que saber sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El enviado chino ante la ONU pide un alto el fuego inmediato entre Israel y Palestina. Irán, con Hispan TV en español. Hezbolá lanza ataques de represalia contra infantería israelí en apoyo de Gaza. Hezbolá capaz de frustrar las tácticas de la Fuerza Aérea israelí. Más noticias: evacuados desde Gaza describen escenarios de destrucción total. Tras los indiscriminados bombardeos, asciende a 11.240 cifra de muertos por agresión israelí contra Gaza, incluido 4.630 niños. Minuto a minuto, guerra de Israel contra Palestina en directo, cifra récord de muertos y destrucción. Jamás. Israel, con el sueño de destruir la resistencia, busca huir de sus fracasos. Irán: Israel ha violado los derechos humanos e internacionales en Gaza. Más noticias en portada: diplomáticos acusan a Biden de desinformar sobre crímenes de guerra israelíes. Desinformación pactada con Estados Unidos. Irán critica silencio de Europa y Estados Unidos ante genocidio israelí en Gaza. Turquía, con TRT en español. Istambul en el puesto 25 del índice de ciudades globales. Borrell realizará una gira por Oriente Medio. Colonos judíos armados y enmascarados asaltaron una escuela en una aldea palestina en Hebrón, señal desde Israel para el intercambio de presos. Israel está cometiendo un genocidio total. Terminó el Festival de la Ruta Cultural de Antalya. David Cameron se nombra como el nuevo ministro de Exteriores del Reino Unido. Agencia árabe siria de noticias Sana en español. Al-Mekdad: Israel no dejó ni un crimen de guerra sin cometer en la Franja de Gaza. 38 días de agresiones y masacres israelíes en Gaza. Fuerza Armada siria derriba drones terroristas en Hama, Idlib y Alepo. Minuto a minuto de la operación Diluvio de Al-Aqsa en su 38º día. Nuevos ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Siria. El Líbano, con Al-Manar en español. En portada, las siguientes noticias. Resistencia Islámica del Líbano continúa sus operaciones contra posiciones del ejército israelí en la frontera. Más noticias: solidaridad global con Palestina, la mayor movilización ciudadana de la historia. Resistencia palestina hace frente a varias incursiones israelíes en Cisjordania. Otras noticias: resistencia ataca con misiles de base ilegal estadounidense en Conoco, Siria. 4 soldados estadounidenses muertos. Safid jamás permanecerá y la resistencia se hará más fuerte. Hezbolá niega autenticidad de una supuesta entrevista con uno de los oficiales publicada en The Times.
En Nasrallah la última palabra se dirá sobre el terreno. Si Estados Unidos quiere detener las operaciones en su contra, debe aplicarlo. Los combates continúan, 25 tanques y vehículos israelíes destruidos. Venezuela con Telesur en portada, presidente venezolano destaca movilizaciones en apoyo al referendo sobre el Esequibo. Más noticias minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Colombia rechaza ataques de Israel al hospital Al-Shifa en Gaza. Venezuela rechaza extensión de medidas coercitivas por la Unión Europea. Lluvias afectan a más de 4 millones de personas en Guatemala. Denuncian asesinato de 2 jóvenes palestinos en Cisjordania. Realizarán cuarta conferencia de la Nación y la emigración en Cuba. Protección de las humedades para la preservación del planeta. Huelga paraliza el norte de República Dominicana. CNE de Venezuela señala respaldo masivo a la defensa del Esequibo. Lula critica al gobierno israelí por matar a niños en Gaza. ONU alerta cese de ayuda a Gaza por falta de combustible en 48 horas. En medio de la isla, Cuba debate en portada. Más de 400 cubanos residentes en el exterior asistirán a la cuarta conferencia de la Nación y la Inmigración y no votamos a Milei, el pronunciamiento de 1000 argentinas. Pero la noticia cumbre de la portada es la educación y el desafío de la cobertura docente. Más noticias en Cuba debate, no solo nacionales, sino también internacionales. Llega vicepresidente cubano a Ghana, primera parada de su gira por África. Universidad de Artemisa a 11 años de compromisos cumplidos. La fábula del elefante y los ciegos, la ciencia y la economía. La Liga trabaja para ser de élite en su segunda versión. Reunión entre Biden y Xi Jinping, principales temas y puntos de tensión. Las 3 del día, que fue noticia este 13 de noviembre, puertorriqueños exigen cese al fuego en la franja de Gaza, ajedrecistas cubanos reinan en Europa. La investidura de Pedro Sánchez como presidente español será el jueves. En fotos, la belleza de nuestros fondos marinos. Avanza recuperación de barrios inundados en Moa, bronce y boleto mundial para Cuba en Norceca Sub-17 de voleibol. Regresa Festival Nacional de Radio tras 13 años. Nicaragua con el diario digital el 19 en portada. Bonos complementarios para bachilleres serán entregados la próxima semana. Nicaragua estrecha relaciones con las repúblicas de Angola, Sudáfrica y Argelia. Medios sandinistas y agencia Sputnik intercambian luchas comunes. Culminó sexta edición de Nicaragua Emprende 2023. Palabras de Daniel Rosario con Rosario Murillo en Multinoticias. Compañero Roberto Morales Fuentes entrega cartas credenciales al presidente de Angola. Ministerio de Salud reporta menos contagios de dengue y leptospirosis. Las multinoticias con las noticias del 13 de noviembre de 2023 y algunas anteriores. En las nacionales, Ejército de Nicaragua participó en la Semana Espacial de Sevilla y entregan uniformes y materiales deportivos a los consejos departamentales y municipales. Internacionales, delegación del Gobierno de Nicaragua en misión en Beijing. Económicas, mayoría de productos de la canasta básica mantiene estabilidad de precios. Imagen destacada del día Buenas Nuevas Nicaragua 2023. Municipales continúa mejorando sistema de tratamiento de aguas residuales en León y en la opinión detalles del momento la radicalización. No los oyes llorar, son los gobiernos de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ni de Israel. ¿Quién llora? No son ninguno de ellos. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial saharaui. Ejército saharaui efectúa un ataque con misiles contra emplazamientos marroquíes en el Sáhara Occidental. Sumar se compromete con el Frente Polisario a promover las reivindicaciones del Sáhara Occidental. Escalada de la guerra del Sáhara Occidental en territorios ocupados por Marruecos. El ejército saharaui ataca los aeropuertos militares marroquíes de las regiones de Smara y Mabes en una escalada sin precedentes. Ejército saharaui ataca con misiles aeropuerto militar marroquí en Mabes, norte del Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás, los medios no te hablan de nada, que no te puedas enterar, parece que la historia se acaba. Y es con 8 más que empezar. Información no tendrá. Hoy, 13 de noviembre de 2023, el análisis será de una noticia de Sputnik Mundo. Se recogen las siguientes. Moscú acusa a Estados Unidos de paralizar al Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de la crisis en Gaza. Es agente de la CIA, filtraciones sobre sabotaje en Nord Stream ocultan la lucha interna en Kiev. De fusiles a asalto a aviones superpesados. Rusia sorprende en Dubai Air Show. ¿Qué tal probable es que Israel y Hezbollah
tengan un conflicto directo y afecte al Líbano. Elecciones en Argentina, Massa se impuso en debate, pero es en un final absolutamente abierto. Caracas pide al jefe de la ONU que rectifique errores cometidos en el caso Esequibo. Francia negocia con Ucrania para ya no transferirle armas desde sus arsenales. Esto es muy interesante, el final de Ucrania, pero vamos a irnos a la ONU y Esequibo, recordando, por supuesto, a Gaza todo el rato. En Caracas pide al jefe de la ONU que rectifique errores cometidos en el caso de Esequibo. El presidente venezolano Maduro informó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Guterres, en la que le solicita que rectifique los desaciertos cometidos en el caso de controversia territorial que sostiene su país con Guyana por la región de Esequibo. Se intenta eliminar una parte importante del territorio venezolano y el pueblo está en completo apoyo de Maduro en este sentido, y agregó que Guterres puede contribuir a un proceso de retoma de acuerdo en Ginebra y reiteró que su país no reconoce a la Corte Internacional de Justicia como instancia para resolver la disputa, y cuestionó la pretensión de Guyana de frenar el referéndum consultivo. El Esequibo se encuentra en disputa con Guyana y se emitió un comunicado por la Corte Internacional de Justicia en el que se señaló que las audiencias habían sido solicitadas por el gobierno guyanés para tratar la convocatoria del referéndum consultivo de Esequibo. Venezuela resolvió realizar un referéndum consultivo en el que los ciudadanos que participen deberán responder 5 preguntas luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar, o sea, por una invasión directa de la Guyana a territorio venezolano. Guyana otorgó contratos además de perforación a ExxonMobil de Estados Unidos, o qué casualidad, Total Energy de Francia y Sispro Inc. de Francia también. Pero es que estamos hablando de lo que se llama un colonialismo atroz de la OTAN, a la cabeza de Estados Unidos, que no tienen estos recursos y que se hace a través de la Guyana. O sea que ha habido una injerencia importante en un territorio a través de la injerencia en otro territorio, y todo ilícito e ilegal, con el beneplácito de la ONU. En la lista también se encuentra la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria, que no significa que sea de Nigeria, Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense, y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China. Aquí le dan un pedacito a China. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro reiteró que Georgetown no posee derechos sobre estas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria del derecho internacional mientras no se lleve a cabo a través de un acuerdo con Caracas. Y Caracas no está de acuerdo con esto. De nuevo vemos cómo las estructuras Bretton Woods, ideadas por Estados Unidos para mantener el dólar, son colonialistas, invasivas, injerencistas y en contra del derecho internacional general. Así que tenemos que estar a favor del caso de Esequibo. Y de nuevo, no olvidemos lo que está sucediendo en Gaza, que es terrible, hasta bebés prematuros aniquilados por Israel para acceder al puerto de Gaza y quedarse con el monopolio de los puertos después de haber pegado un pepinazo en Beirut y de controlar los demás. Esto es increíble. Estamos viviendo un genocidio exclusivamente por el interés norteamericano económico, y nosotros tenemos que irnos a las calles en huelga general indefinida, desobediencia civil, con movimientos en redes sociales completos y totales, y no parar de hacer boicot a todos los productos que apoyen a Israel o que sean israelíes, que eso es lo que les duele, el dinero, hasta no conseguir parar todo esto. Y una vez parado este epicentro del mal, del ente terrorista nazi anglo de desestabilización, ya a partir de ahí el resto, incluido Esequibo, ya no se van a atrever a utilizar el terror como lo utilizan en las relaciones internacionales lo anglo, porque el Reino Unido está bastante detrás de esto. La Carmen López te lo cuenta. Información, no.